Hola Hola, ¿cómo Yanela, estás? ¿cómo estás Yanela? Qué gusto de verte. Oye, muchísimas gracias, Aldo, por estar acompañándome este lindo día, ¿no? Muchísimas Claro que gracias sí, por claro que estar sí. aquí conmigo. Encantado, Yanela, encantado de estar contigo en esta mañana y después de muchas lunas que nos cruzábamos, que no podíamos hacer este live juntos y me alegra muchísimo que estemos por acá, Yanela. Exactamente, no, entiendo que has estado ocupado, pues se venía justo el cumpleaños de Porky, el plan de Así es. gobierno, ¿no? Muchas cosas importantes para el partido en realidad. Totalmente, el 11 de febrero fue el cumpleaños de Rafael López Aliaga, desde el día domingo previo pues habían festejos, ¿no? Rafael es un Claro, hombre claro. queridísimo por tanta gente y pues fue toda una semana prácticamente, más de una semana patronal de festejos que terminamos el mismo día 11, que además Yanela acuérdate que es fiesta de la Virgen de Lourdes, que es como la patrona de Rafael. Rafael le tiene un cariño muy grande a la Virgen de Lourdes, así que ha sido días pero intensos y tremendos, que al final me causa gracia porque el domingo Yanela ha terminado en una publicación del Comercio que me pone pues como en el círculo íntimo, ¿no? Los hermanos de Rafael López Aliaga, ¿no? Y a mí me río porque el periodista usa esa expresión, pues le digo a ese periodista que tiene razón, porque Rafael efectivamente pues es mi amigo, es mi mentor y es mi hermano, Yanel, así que tiene razón, ¿no? Sí, entiendo también que lo conoces hace muchos años, ¿no? Bueno, vamos a empezar haciéndote unas preguntas, ¿ok, Aldo? Para que la gente pueda también Encantado. conocerte, los que se van conectando. Hola, Libertando Perú, ¿cómo está Jorge? El Ay, profe ay, sobre ay, ruedas nos está viendo, ¿ah? ay, 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 Jorgito, ¿no? Cuando lo veo a Jorge cantamos siempre, Diputado No, Bravo, bravo, número número 20. 20. Me lo sé, Esa. me lo sé. El que hará honor a su apellido, Duro duro y y de de frente. frente. Ahí está, Eso, ¿no? excelente. Oye, y esperamos eso, ¿ah? Esperamos eso, yo confío bastante en ti. Desde ya te digo que tienes mi voto. Gracias, Yanela. He investigado qué clase de persona eres, tus capacidades, tus conocimientos, y me parece que nos vas a representar muy bien, bueno, en el ámbito legislativo. Sobre todo, lo que me importa es que tienes muy claro que nosotros estamos en una lucha en contra del progresismo, ¿no? Me Correcto, parece que correcto, lo tienes Yanela. claro. Esto es importantísimo para el Perú entero, ¿ah? Los últimos 5 años, Yanela, han sido años en los que la bancada de Renovación Popular y en particular algunos congresistas, pues que todos sabemos quiénes son, han hecho una lucha decidida en favor de la vida y la familia, ¿no? Y toda la bancada de Renovación Popular ha apoyado decididamente esta lucha. Pero los próximos 5 años, Yanela, la progresía no se va a quedar tranquila. De hecho, mira el cargamontón terrible que le han hecho a Milagros Aguayo, porque la progresía pues odia, ¿no? No les interesa las niñas, no les interesa en realidad pues los abuelitos abandonados, no les interesa pues los bebés que no tienen madre, lo único que les interesa es implantar una ideología y un pensamiento que no es el pensamiento peruano. Esto no es un tema de renovación popular, es un tema del Perú. El Perú entero se opone a esta forma de pensar, Yanela. Exactamente. Sin embargo, vemos que estas narrativas progres están respaldadas por ciertos medios de comunicación, ¿no? Ciertos personajes en los medios de Así es. comunicación que apoyan estas narrativas Mira, nefastas. esto, Yanela, tiene su origen en lo que se llama pues el pensamiento de Antonio Gramsci. Antonio Gramsci fue fundador del Partido Comunista Italiano, que en Europa, después de Rusia, pues era el Partido Comunista más potente, ¿no? Y en un momento Gramsci mira a Italia y dice, oye, ¿dónde está aquí el proletariado? ¿Dónde está la burguesía? ¿No? Aquí todo es clase media. Aquí no hay pues esa jerga, esto no es Rusia. Entonces, ¿qué se le ocurrió a Gramsci? Dijo, vamos a tomar la cultura, tomar las universidades, vamos a meternos en el arte, vamos a meternos en la música. Y eso es lo que hicieron. En el Perú, con el delay correspondiente, asistimos a eso. Si no, mira, Yanela, todos los artistas peruanos, todos rojos o progres, ¿no? Mira las Exactamente. universidades, la famosa Pontificia Universidad Católica, de católica ya no tiene nada, ¿no? La San Marcos en sus facultades de letras tomada plenamente, es decir, estamos asistiendo a ese triunfo de Gramsci, por eso lo que se llama la batalla cultural. Esta resistencia para la vuelta al sentido común es algo que Renovación Popular plantea con firmeza, ¿no? La defensa total y absoluta de la familia, de la vida, de la libertad, es algo, Yanela, que tú y yo tenemos que ser abanderados. Exactamente, sí, tenemos que ponernos la camiseta en cuanto a estos temas progres, no podemos tomarlo a la ligera, sinceramente. Y bueno, Aldo, quiero empezar un poquito a conocerte para que todos te conozcan un poco más, los que nos están viendo, los que se van conectando, ya saben, tapa la pantalla para que mucha gente pueda conocer a Aldo Bravo, ¿ok? Entiendo que tú vienes del sector privado, ¿no? Correcto. Entiendo que tú has logrado muchísimas cosas en este sector, donde también pues se reciben ingresos muchísimo más altos que a Correcto. lo que le estás apuntando ahora, ¿no? ¿Por qué una persona como tú, yo sé la respuesta, pero quiero que tú lo digas, ¿por qué una persona como tú se arriesga en ese sentido
para postular a un puesto estatal? Es ¿Por una qué lo pregunta haces? fantástica, Yanela. Y yo digo siempre, ¿no? Que yo lo que estoy haciendo es, en primer lugar, responder al llamado que Rafael ha hecho a todos, al llamado de Rafael López Aliaga, que hace más de 6 años viene diciéndole a todos los peruanos, oye, salgamos de nuestra comodidad, carguemos la cruz de la política, porque todos nos quejamos, Yanela, nos quejamos de lo mal que va el Congreso. Acabamos de ver la última encuesta de CID y dice 7% de aprobación al Congreso. El presidente pues en el suelo, una vergüenza. Hoy día están a punto pues, de sacarlo de ser presidente. Era un hombre joven que planteaba quizá una esperanza, pero en realidad lo único que es pues un desastre, ¿no? Entonces yo lo que estoy haciendo, Yanela, es responder, ¿no es cierto?, al llamado de Rafael López Aliaga y efectivamente, incluso teniendo la posibilidad de una involución económica, ¿no? Porque desde el punto de vista económico, Yanela, el mundo privado pues es mucho. Yo he sido gerente general de algunas instituciones, de algunas transnacionales, y te puedo decir pues que efectivamente estoy apostando, ¿no es cierto?, por el Perú. No me interesa en este momento, a mis 46 años, Yanela, creo que tengo, digamos, la experiencia profesional, la experiencia de vida, el desarrollo, ¿no es cierto?, que he tenido en estos años de experiencia y de trabajo, que ahora quiero volcar en servicio del Perú. Por eso que en este minuto no priorizo el dinero, sino lo que priorizo es lo que puedo hacer por nuestro país. Y estoy seguro, Yanela, que tengo la capacidad y tengo la formación profesional y tengo la experiencia para poder aportar. Y lo vengo transmitiendo en cada entrevista, en cada debate, ¿no? Ayer estuve con el señor Henry Chimabukuro, que postula al Senado por un partido que es el Partido Verde, ¿no? Pero este señor, claro, fue asesor de Pedro Castillo, decía cada sandez, ¿no? Por ejemplo, se puso a decir que los fertilizantes orgánicos son la solución para el problema del agro, ¿no? Yo he sido director comercial para Perú y Bolivia, Yanela, de la transnacional número 1 de fertilizantes del mundo. Entonces le di una lección, o sea, ese señor, así como eso, me doy cuenta de que hay mucha gente que opina y habla sin tener ningún conocimiento, y lo peor de todo, que están metidos en el gobierno, están metidos en el poder, ¿no es cierto? Entonces hay que sacarlos. Los antiguos griegos, Yanela, y con esto termino esta pregunta fantástica que me haces, los antiguos griegos decían, si la gente buena no se mete en el gobierno de la polis, terminamos siendo gobernados por los malos. Y eso es lo que ha pasado en el Perú los últimos 20 años. Por eso hay que cambiar eso. Tienes toda la razón. Y ese llamado que hizo Rafael López Aliaga contigo, ¿no? No podemos seguir permitiendo que, o sea, porque los buenos usualmente no se meten, porque no quieren conflicto, ¿no? Pero esa abstenencia ahora tiene un costo muy grande a futuro. Entonces, tú y muchas personas que están con Rafael López Aliaga se han puesto la camiseta por un sentido de misión, por un sentido de querer Aquí hay un comentario, Yanela, de Templario, que me parece alucinante, ¿no? Porque Templario dice, no solo por los más malos, terminamos gobernados por los más estúpidos, dice, ¿no? Es que claro, y tiene toda la razón. Templario, tienes toda la razón, hermano, ¿no? Exactamente. ¿Sabes qué? Lo que me da gusto de estas entrevistas, de estos debates que estás teniendo tú, porque los estoy viendo, lo que me da gusto es que se deja ver la falta de capacidad que tienen los contrincantes. Y se deja ver lo preparado que está gente como tú y también otros candidatos de Renovación Popular, se nota. Y como hay redes sociales hoy en día, entonces lo podemos difundir. A toda la gente que nos está viendo, por favor, compartan los debates. Que la gente se dé cuenta, que las personas que todavía no saben para dónde ir se den cuenta quién es el que está realmente preparado para el puesto. Y de verdad, Yanela, que me encanta lo que tú acabas de comentar por una razón sencilla, Yanela. Te lo voy a decir así, y acá están todos los hermanos, y que además podemos sacar clips de esta conversación por live, ¿no? Te digo, Yanela, mi campaña es una campaña austera, pero honesta y creativa. Yo no tengo pues paneles por todo Lima, que es absurdo, y uno dice, oye, un ratito, si tú estás postulando a ser congresista, que tiene un nivel de sueldo que es el que es, ¿no? ¿Cómo vas a poner paneles por todo Lima que cuesta un montón de plata? O sea, ¿qué intereses hay ahí? O sea, yo me pregunto, de verdad, y me sorprendo con muchos, ¿no? Sin embargo, mi campaña es, como te digo, austera, pero honesta. Yo prefiero ganar el corazón de cada uno con estos debates, con estas participaciones, con las salidas que tengo, las charlas que hago todos los días. Acabo de estar en Ancón, en San Juan del Lurigancho, en Villa María del Triunfo, en un asentamiento humano, en el Porvenir, con el profe jugando fútbol ahí, en el Porvenir, en La Victoria, ¿no? Entonces prefiero esa salida. Estuve también, por supuesto, en San Borja, ¿no? He estado en Villa El Salvador, ¿no? Y voy a tener salidas todos estos días hasta que termine la campaña, porque prefiero el uno a uno, prefiero el corazón de la gente
gente que ir engañando, pues, o sea, mi campaña, por eso esto de compartir, ¿no? De hacer que el diputado Bravo sea más conocido. De verdad que te lo agradezco, Yanela, y es efectivamente lo que yo estoy haciendo y estoy ganando el corazón de la gente porque tengo la preparación profesional, lo avalan mis años de experiencia. Lo digo de otra manera, Yanela. No tengo la experiencia de que me hayan despedido nunca de ningún trabajo. Nunca me han despedido de ningún Admirable. trabajo. Siempre, cuando he cambiado de trabajo, es o porque yo he pasado a un trabajo distinto o porque un headhunter me ha jalado a una mejor posición. Pero nunca me han despedido de una chamba, siempre he salido súper bien. Tan es así que hace poquito el dueño de Científica del Sur organizó un debate donde yo he sido gerente general en Científica del Sur y el dueño me invita a un debate y me dice, Aldo, qué alegría, ¿no? Es decir, así es a los lugares a los que yo he ido, donde he trabajado, porque esa capacidad profesional que me enseñaron en la uni, que me dio mi padre y mi familia, ahora la voy a volcar con ilusión y con esperanza en el Perú. Exactamente, y es grandioso, realmente desde mi posición estoy muy agradecida de que gente como tú se haya puesto la camiseta, como decía hace un momento, ¿no? Además, tenemos un gran contraste, ¿no? Muy aparte de que otros candidatos no están preparados, muchos de ellos tienen, o sea, prontuario. ¿De qué Sí, estamos hablando? O sea, la gente tiene es, que darse cuenta de muchas cosas. Uno, tu hoja de vida, por ejemplo, y la hoja de vida de muchos candidatos de Renovación Popular, versus las hojas de vida y los prontuarios de otros candidatos. Es increíble que ahora, estemos... pues, la gente tiene el poder, Yanela. Estamos en el momento del poder del pueblo, que es la democracia, es eso, ¿no? El poder del pueblo. Y lo que yo siempre insto a la gente es infórmense, porque uno puede ver claramente, ¿no? Y además comparen aquellos que están postulando. Yo soy un rostro nuevo en la política, Yanela. Yo no vengo pues de postular antes, siempre me dedico al mundo privado. Ayer ese señor Chimabukuro, que es un mentiroso, ¿no? Decía, Aldo Bravo tiene 22 años viviendo en el Estado. Yo lo miraba y decía, oye, tú estás borracho, hermano, no, no le dije un adjetivo porque, pucha, estábamos ahí pues en pleno debate, pero la verdad que ese es el engaño que toda la vida esta gente pues hace y comete para que desacreditar, ¿no? Pues lo que yo quería decir, Claro. Yanela, es que en el Jurado Nacional de Elecciones están puestas las hojas de vida. Y cuando tú estés pensando en un candidato que está queriendo repetir el plato, incluso te animo, ¿no? Revisa su hoja de vida del año 2021 y compárala con la del 2026. Y ahí te vas a encontrar con sorpresas como yo me encontré con el Puca Bellido, que en un debate yo oye, descubrí que el pata pues ganaba 40.000 soles al año y después de ser congresista ahora gana 400.000. O sea, ¿quién multiplica por 10? El pata se sacó la lotería en el Congreso. Y la pregunta es, ¿qué ha hecho por el Perú para que justifique eso? Yo le hice una broma incluso, le digo, oye, seguro tú habrás sido muy generoso haciendo donaciones, ¿no? Porque en tu pueblo hay gente que sufre y tú estás No ganando. les interesa. No le interesa, no le interesa. No, no Su les cuento de interesa. los pobres es mentira. O sea, es un Es cuento un, chino. es una palanca para llegar al Estado y nada más, y luego ser olvidada. Es un trampolín. Así Eso es lo es. que es. ¿Sabes qué? Yo te conocí a ti cuando estabas debatiendo con una persona en Libertando Perú, que pues, era un barboncito progre. Así Ahí es. te ganaste mi atención y tras revisar tu hoja de vida te ganaste mi voto. Eso es lo que tengo que decir. Bien. Invito a las demás personas que por favor se informen con datos, no con estos sentimientos izquierdistas, ¿no? Que se te quieren agarrar por el lado de la envidia, no caigan en eso. Bueno, seguimos, vamos con la siguiente pregunta que tengo para ti, Aldo. Claro que sí. Eh, Entiendo que Rafael López Aliaga es un gran líder. Es un gran líder, es un gran gestor. Yo digo que es un gran líder porque, por ejemplo, sin yo conocerlo, ha logrado que lo investigue, me dé cuenta de que no hay pruebas de todo lo que se le acusa y de que es la persona idónea, incluso de pararme frente a una cámara y hacer streamings para poder apoyarlo, ¿ok? Eso ha logrado él conmigo, que ni siquiera lo conozco. Tú que lo conoces, ¿qué fue lo que viste desde los años 90 en Rafael López Aliaga que nosotros recién estamos empezando a entender? Porque nosotros recién estamos empezando a entenderlo, pero tú lo conoces desde esos tiempos. Claro que Entonces, sí, claro que ¿qué sí. fue lo que Pero viste en él? primero respondo este mensaje de Milagros que me da una pena tremenda. Me dice, soy comerciante del mercado minorista, le escribí al inbox y no responde. Milagros, escríbeme por favor, que acá estoy conectado y después de esta transmisión te respondo todo lo que tú me pidas. Tengo tantos mensajes Milagros que yo agradezco tantísimo el cariño y el calor de la gente, pero me da una pena tremenda que te quedes con el sinsabor de no haberte yo respondido. Te pido disculpas. Aquí están Milagros que dicen, no, y no respondiste. Y me aprieta, así quieres votos. Milagros, te respondo, no te preocupes. Milagros no puedo hacer, milagros, pero por lo menos responderte sí. Así que cuando quieras Buena. te contesto, ¿no? Bueno, te decía, tu pregunta es muy buena, Yanela. Yo conozco a Rafael efectivamente desde que yo tenía 19 años
Y lo que vi en Rafael, en primer lugar, es un hombre que se desprendía de su posición, Yanela, y venía a la uni. Ya él era un empresario exitoso, era un empresario que tenía varios millones a cuestas, ¿no? Y sin embargo venía a la uni a querer transmitir sus experiencias de vida, a querer ayudar en la formación profesional de chicos que en ese Por momento, vocación. Yanela, no teníamos poco o nada que ofrecerle. La verdad es esta. Entonces, a mí me impresionaba muchísimo, ¿no es cierto?, cómo Rafael López Aliaga se entregaba, iba a la uni. No, por supuesto, yo era en esa época miembro de un centro cultural de la universidad y no teníamos pues para pagarle pues, ni la gasolina, ¿no? Ni se nos ocurría decirle te mandamos un taxi porque el pata venía en su propio carro. Otra cosa que me sorprendía y anhela y que yo admiro mucho en Rafael es que Rafael no se fijaba en las cosas materiales. Tan es así que con todo el dinero que tenía, él siempre usaba un auto Toyota. Por supuesto, no usaba pues el Toyota Mamicio, pero tampoco usaba pues un Audi, ni un BMW, ni un Ferrari, teniendo la plata para Claro. hacerlo, Yanela, ¿no? No es Él venía ostentoso él. en su Toyota, ¿no? Y su reloj Casio, yo me acuerdo su reloj Casio, ¿no? Ese reloj doradito que tiene hasta ahora, que yo creo que debe tener unos 30 años ese reloj, ¿eh? Y él siempre Claro. decía algo que a mí me impactaba, Yanela, ¿no? Porque claro, cuando uno es chico universitario y cuando estudias en la uni, en mi caso particular, ¿no? A mí me iba bien en la universidad, yo iba a segundo puesto en la promoción, ¿no? Entonces yo aspiraba pues a tener un puesto de súper directivo en una empresa, de romperla en una transnacional, ¿no? Y entonces mi sueño era pues lo material, ¿no? Que me compro un supercarro, me compro una supercasa en la playa. Y sin embargo yo veía a Rafael que él repetía una expresión que a mí me dejaba pues, me descomputaba, ¿no? Él decía, nada material es superior a mí, nada material que tú me des es superior, nada, o sea, esas frases a mí me dejaban pero llenos de ilusión, porque decía, oye, mira, cómo este hombre, en un momento, Yanela, te cuento que yo conversaba con él todas las semanas Ujú. y un día le conté, pues, ¿no? Sobre la admiración que tenía yo de una persona que andaba recontra como un anís, ¿no? Súper con una corbataza, ¿no? Y decía, oye, yo quiero ser como este, ¿no? Y él, Aparentemente. así es, él me contó la anécdota que le pasó en el Citibank respecto de otra persona a la que él también admiraba de esa manera, y un amigo en común le dijo, oye, yo no valoro la calidad de la ropa, yo valoro la calidad del alma. Entonces, quiero decirte estas cosas, Yanela, porque a veces la gente no las sabe, ¿no? Pero yo conozco a Rafael desde que él no tenía ningún interés de meterse en política. Entonces, ese desprendimiento, esa siempre con una sonrisa, siempre, Yanela. O sea, incluso recuerdo un día, y aquí cuento una cosa muy íntima, él me dijo un día, Yanela, que a veces la sonrisa es la mejor mortificación, porque a veces uno llega cansado a la casa, llega no sé qué, ¿no? Después de todo el día y uno lo que quiere es pues que nadie lo fastidie, ¿no? Pero él decía, oye, sonreír y ofrecer pues a Dios esa mortificación, decir, Señor, no tengo ganas, pero sonrío, ¿no? Entonces yo creo que él, Agradezco. o sea, es alucinante cómo Rafael nunca, De la vida. o sea, siempre está sonriendo, siempre es optimista, siempre te dice piensa en sueños grandes, no pienses en pequeño, siempre está pensando en verbos y no en predicados. Es decir, por eso admiro a Rafael López Aliaga y por eso cuando él me pidió que escriba un libro sobre él, me salió fácil, Yanela. O sea, yo tengo un libro que la gente lo puede descargar en mi página web, ¿Cómo se llama el aldobravo.com. libro? Se llama Los mejores merecen un 20. Y no tiene nada que ver con mi 20, Excelente. ¿ah? Los Claro, mejores claro. merecen ¿Cuándo un lo has 20. publicado? Lo he publicado hace algunas semanas. Es un libro digital que lo estoy entregando gratuitamente. La gente puede Excelente, lo voy a entrar leer, a ¿ah? aldobravo.com, mi página Ok. web, y ahí baja un poquito y va a ver descargar el libro gratuitamente. Los mejores merecen un 20. Y también he puesto otro libro para descarga gratuita que escribió un amigo y que usted lo puede encontrar también sobre Rafael. Así que, amigos, a leer Los mejores merecen un 20, porque además, les doy una primicia, hay un capitulito que se llama El amor de su vida. Hay gente que me pregunta, ¿no? Oye, ¿quién es el amor de su vida? Ahí hay un capitulito que yo conozco muy bien y ustedes pueden leer para que se enteren muy bien de los detalles, anécdotas inéditas con Rafael López Aliaga. Está bien, interesante, súper interesante, la verdad que yo no me lo pierdo, ¿ah? No sabía de este libro, pero ahora lo voy a revisar como dices en la página web. Acá hay Wilson, que es un bravo, ¿no? Pone, el libro se va a llamar La serpiente chuchupe. Wilson, tranquilo, Ay, hermano, por tranquilo, Dios. que no vaya a ser que termine esto en estos penales de alta seguridad de la selva. Pero para Wilson, que está preocupado por la chuchupe, le cuento algo importante, porque yo conozco, pues, he estado tan cerca de Rafael tanto tiempo. Rafael tiene un tío que era una autoridad en la Universidad Cayetano Heredia. Para los que no saben,
Yo soy profesor de la UNI, nombrado, y por eso conozco el mundo académico por dentro. En el Perú, después de la aparición de la ley universitaria y de la SUNEDU, se ha puesto mucha fuerza a la investigación científica. Y la universidad que va liderando la investigación científica en el Perú es la Universidad Cayetano Heredia, y hay que decirlo, ¿no? Es una universidad muy prestigiosa haciendo investigación. Y la Universidad Cayetano Heredia, siendo una universidad cuyo prestigio está en medicina humana, hacen investigación de una serpiente que está en la selva y la Amazonía peruana, que se llama la chuchupe. Y la chuchupe tiene un veneno que es muy mortal, que a los 10 o 15 minutos te mata. Es muy mortal, pero al mismo tiempo esos venenos que son mortales han servido como base para cura de tantas enfermedades, y hay investigaciones muy serias en el Perú y el mundo sobre el veneno de la chuchupe para la curación del cáncer, para alivio y curación del cáncer. Entonces, querido Wilson, hermano, no te preocupes que hay chuchupes en el Perú y que la investigación científica de la chuchupe la dirigió un tío de Rafael López Aliaga. Quisiera agregar algo con este tema de las chuchupes. Mira, esta gente que se come la falacia del hombre de paja, ¿no? Caricaturizan propuestas serias de Rafael López Aliaga en este tipo de cosas con tal de desacreditarlo. Lo que él dijo, para que todo el mundo lo sepa, porque hay un tema grave de falta de comprensión, quizá por la falta de lectura en el Perú, no lo sé, pero hay un tema grave en ese sentido, ¿no? Falta de comprensión. Rafael López Aliaga no dijo que la seguridad iban a ser las chuchupes, por Dios. Él lo que dijo fue que iba a hacer colonias en medio de la selva, y en el caso de que uno de los presos intentara escaparse, se iba a topar con una barrera natural. Por ejemplo, las chuchupes. A ver, con manzanitas se los voy a decir. Por ejemplo, las chuchupes. Y ahí contó la anécdota de su tío, en la que cuenta que pues ellos han estado haciendo estudios, ¿no? En los laboratorios se ha visto que el veneno tiene un componente que efectivamente ataca las células cancerígenas. Entonces no hay nada descabellado en lo que Rafael López Aliaga dijo, pero existe gente que se come este cuento de la falacia del hombre de paja, ¿no? Es para reírse, Yanela, porque acá este amigo Wilson pues está perdido, pero como digo, pues ya le tocará a Wilson, ya le tocará algo así. Si es un pequeño corrupto o si es un delincuente de estos, no va a terminar ahí. Y si no, tranquilo, hermano, que no te va a picar ninguna chuchupe. Gracias, señor Bravo. ¿Usted estuvo en un evento de San Luis? Por supuesto, he estado en San Luis tantas veces y agradezco muchísimo a la Generación Celeste con Z. Es un grupo de jóvenes fantásticos que se pusieron de nombre, Yanela, la Generación Celeste, para hacer, pues, tú sabes que esa gente pagada por el G2 de Cuba, pagada por ahora los venezolanos que ahora se fregaron porque sacaron a Maduro pues en esta captura impresionante de Estados Unidos, pero claro, esa generación Z, que de generación Z no tenía nada, porque eran unos viejonazos, no sé qué, pagados, no sé cuánto, ¿no? Supuestamente. Con unos polos, ¿no? Tremendos delincuentes que terminaron atacando a la policía, etcétera, ¿no? Pero en cambio estos jóvenes de San Luis, a los que yo felicito, los reales, la Generación Celeste, se pusieron el nombre con Z por fregar, ¿no? Y de verdad, ahí está mi gran amigo Antonio Valenzuela, un hombre fantástico de San Luis, un gran amigo personal, a quien yo desde acá saludo, y efectivamente estuve en San Luis y volveré a San Luis. Mi corazón está siempre en todos los lugares donde me reciben con tanto cariño, Yanela. Como tiene que ser, ¿ah? Como tiene que ser. Bueno, Aldo, quiero, justamente hablando de estas falacias del hombre de paja que suelen hacer en contra de Rafael López Aliaga. Perú, potencia mundial. Entiendo que esto también lo han intentado caricaturizar. Sin embargo, tú has mencionado en entrevistas anteriores que esta visión de un Perú potencia mundial, viene de Michael Porter, ¿verdad? Tú has vivido esa pasión con la que Rafael López Aliaga hablaba del libro que hizo Michael Porter. Y ahora Yanela, pues, ¿no? Si quieres puedo agregar más cosas de detalle, porque como he vivido de primera persona, te voy a contar cosas, amigos, para que sepan. Cuéntame todo. Mira, lo primero es que efectivamente a finales de la década de los 90 vino Michael Porter al Perú, ¿no es cierto?, contratado, y la empresa de Michael Porter se llama Monitor, ¿no? Entonces, este hombre, Michael Porter, hizo 3 informes sobre el Perú. El informe Monitor 1, Monitor 2 y Monitor 3. Es Michael Porter, que es un gurú del management. Todo el mundo, si googlean ustedes Michael Porter, es muy famoso porque él tiene su modelo que se llama las 5 fuerzas de Porter. Es un modelo para análisis estructural de los sectores. Es decir, si tú quieres participar en un sector económico, utilizas el modelo de las fuerzas de Porter y te das cuenta pues cómo es la estructura del sector, cuáles son las fuerzas que participan, cómo puedo yo meterme a participar. Es decir, es el modelo de Porter. Porter, utilizando su modelo, vino a Perú, y cuando vino a Perú lo que hizo fue hacer un análisis del país. Y queridos amigos, fue Michael Porter
el que empezó a hablar del Perú como potencia mundial. Incluso Michael Porter, yo les cuento anécdotas, porque además la gente que estuvo en esa época lo conoce, ¿no? Yo lo aprendí por Rafael López Aliaga, que nos tenía enfermos, Yanela. Michael Porter, lean a Porter, nos traía las ideas de Porter, nos las explicaba, ¿no? Era una cosa que tú lo veías a Rafael y la broma era, viene Porter, ya llega Porter, ¿no? Porque claro, era el loco Porter, ¿no? Entonces, él nos explicaba cómo Michael Porter hablaba de estos sectores económicos y de las dos ventajas en la jerga de Porter que tenía el Perú. La jerga de Porter dice ventajas comparativas y ventajas competitivas. Son dos tipos de ventajas y él decía que el Perú es un país en el que se conjugan las dos ventajas, ¿no? Las ventajas comparativas, Yanela, tienen que ver con la geografía, con el clima, con los recursos naturales y en todo eso, Yanela, el Perú es un país bendito. Es decir, es un país tan alucinante, tenemos caídas de agua en las zonas de la sierra y selva del Perú, que tenemos capacidad para generar energía hidroeléctrica del doble de la capacidad de lo que el Perú necesita. Hoy día podríamos estar vendiendo la energía hidroeléctrica a Ecuador, que cada 2 días no tienen electricidad en Quito, y que están fregados, ¿no? Es decir, el Perú tiene unas potencialidades que no está aprovechando. Michael Porter veía todo esto y luego cuando Michael Porter vio a los emprendedores peruanos, Yanela se quedaba loco, ¿no? Por ejemplo, él siempre hablaba, y Rafael nos contaba la anécdota, ¿no? Del famoso Volkswagen Escarabajo. El Volkswagen Escarabajo se descontinuó a finales de los 70 en Alemania. Ya ni siquiera en México se producía, ¿no? Pero en el Perú, Yanela, hasta el año 2026 tenemos el Escarabajo, se fabrican los repuestos aquí, la gente se alucina. Entonces todo eso veía por decir, oye, la capacidad del peruano, su creatividad, sus ventajas competitivas son altísimas. Por eso Porter fue el primero. Y mira, uno de los libros que escribe Rafael en esa época se llamó Oportunidades de inversión en el Perú. Y era lógico porque Rafael era financiero. Si hay un genio del management que te dice, en estos sectores el Perú puede ser potencia mundial, los financieros que decían, oye, entonces te conviene invertir en esos sectores. Por eso Rafael escribió su libro Oportunidades de inversión en el Perú, hablando de 6 sectores, incluyendo agroindustria, turismo, minería, pesca, etcétera, en los que el Perú puede, y de hecho hoy ya estamos dando señales de eso. Hoy las embarcaciones del mundo entero, incluyendo esos chinos desgraciados, ¿no?, quieren venir pues a pescar en el Perú por la biomasa que tenemos, que es impresionante. Las empresas chilenas de agroexportación se están mudando a Piura, a Ica. ¿Por qué? Porque el Perú tiene un mejor clima, mejor todo, ¿no?, para la agroindustria, y estamos superando en mucho a Chile, siendo primeros exportadores del mundo en mucho. Entonces, Yanela, Perú potencia mundial es el final de la foto. No lo conseguiremos en 2 días, no lo conseguiremos en 3 días, lo conseguiremos con mucho esfuerzo, pero para eso hay que tener esa visión de futuro. ¿Sabes qué pasa, Yanela? Que como Rafael no viene del mundo de ser un político, y yo tampoco, lo tengo clarísimo. Pero en cambio, ¿sabes por qué los políticos tradicionales no les interesa, Yanela? Porque ellos solamente ven a 5 años vista. Si me da rédito político, si yo tengo votos para dentro de 5 años, entonces lo hago. Si no, no me interesa. En cambio, Rafael está viendo el final de la foto, que tenemos que trabajar. Y eso, ¿sabes cómo se llama, Yanela, en términos políticos? Un estadista. Rafael López Aliaga es un estadista y por eso apuntamos a ese detalle, ¿no? Yo recuerdo que Rafael nos decía, lean a Porter y lean a Hernán Biuchibuk, ¿no?, a ese libro de la transformación. Incluso recuerdo, Yané, hasta ahora lo tengo, le dije a Rafael, yo era estudiante de la uni, ¿no? Le dije, Rafa, no tengo plata para comprarme el libro. Y recuerdo que al día siguiente trajo Rafael un libro, y dijo, Aldo, toma, léelo, ¿no? Ese es Rafael López Aliaga. Tiene una gran vocación y además tiene un sentido de querer compartir lo que él sabe, ¿no? Con gente que a la cual él le ve potencial. Él cree bastante en la meritocracia. Lo que yo estaba por decir hace un momento, antes de que se corte, no sé qué pasó, pero lo que estaba por decir es que esta persona, Michael Porter, no es cualquier persona, ¿no? Es alguien considerado, como tú bien lo has dicho, el gurú del management, porque justamente es muy acertado en lo que dice. Es por esta razón que Rafael López Aliaga quiere traer esa misma visión de un Perú potencia mundial, pues a nosotros, ¿no? A toda la gente, a todos los peruanos, y estoy segura de que lo va a lograr. Sí, y acá, aquí vamos a hacer eco a lo que está diciendo, una cosa fantástica. Ekaterina, te felicito. Efectivamente, queridos hermanos, las elecciones pasadas nos robaron el voto. En estas elecciones no nos lo van a hacer. Así que lo que está diciendo Ekaterina es muy cierto. Vamos a apuntarnos todos los renovadores y toda esa gente que quiere un auténtico cambio para el país, para ser personeros, para defender el voto, para que
no nos pase lo que pasó en las elecciones pasadas. Así que vamos a luchar firmemente, hermanos. Esta vez vamos a ganar. Las encuestadoras peruanas, Yane, ponen pues 12%, 13%, pero la realidad es otra. Yo recorro Lima todos los días y tengo mis hermanos que recorren el Perú. Yo postulo por Lima, por eso recorro Lima, pero he recorrido el Perú, he estado en Tarapoto, he estado en Junín, he estado en Tarma, he estado en Ayacucho varias veces. Entonces, conozco perfectamente la realidad del país y me doy cuenta que el Perú está queriendo un auténtico cambio y está queriendo pues a Rafael López Aliaga. Por eso, lo que dice mi hermana Ekaterina, princesa Ekaterina, digo mi hermana porque seguramente es una renovadora, vamos a ser personeros, con todo, Ekaterina, a ser personeros, efectivamente. Y además, la popularidad de Porky ha crecido aún más que lo que estábamos en las elecciones pasadas. Lo lograron en ese entonces, pero en este 2026 va a ser muy difícil que la gente se coma el cuento si en caso quieren hacer algún tipo de fraude. Pero como hemos visto que pues están diciendo que como que el 40% está indeciso, ¿no? Y por ahí quieren hacer algo. Estoy muy segura de que con esa narrativa de que el 40% de peruanos está indeciso, van a querer hacer algo, pero no creo que la gente se coma el cuento y por favor no podemos permitirlo, como mencionaste a los personeros, ¿no? Totalmente. Mira, aquí me dice Alex, Aldo, ¿cuándo estarás por Magdalena? Vamos a Magdalena, Alex, a recorrer el mercado de Magdalena, a estar con la gente, porque yo estoy seguro, Alex, que con tu ayuda y con la ayuda de toda la gente que en Lima va a votar por el diputado Bravo, ¿no? Yo me presento como una persona que quiere ser la voz de Rafael en el Congreso. Definitivamente, Yanela, si no luchamos porque todo el planteamiento de Rafael López Aliaga se haga realidad, hemos fracasado, ¿no? Él le ha llamado el shock legislativo. Por ejemplo, concretísimo, ¿no? $1.000 millones para investigación militar y policial para luchar contra esa lacra. Hace un par de días han asesinado una vez más a un hermano transportista, están causando un daño terrible, no están avanzando. ¿Y saben por qué? Porque el actual presidente ya no está gobernando, está preocupado en cómo hace pues para librarse de lo que le viene por delante. Entonces está buscando, pues, así es, acuerdos, está buscando, ya no está su cabeza en el gobierno del Perú, está su cabeza en cómo me soluciono los líos, ¿no? Entonces Rafael, que no tiene ningún sancochao, que es un hombre que va para adelante, que es un hombre que tiene las ideas claras, tenemos que ayudarlo a que esos $1.000 millones se incorporen para la seguridad militar y policial. Y eso tiene que hacerse a través de la modificación de la ley de presupuesto nacional que se acaba de aprobar y que no incluye esos $1.000 millones. Entonces, Yanela, todo el plan programático de renovación tiene que pasar en gran medida por el Congreso de la República y por los diputados. Por eso, hermano, este diputado Bravo se presenta como el hombre que quiere hacer todo eso. Sabes que yo sé que el tema de seguridad es algo que nos está costando bastante como peruanos, ¿no? Nos está costando bastante. Sin embargo, también pienso que es importante esto de la batalla cultural. Yo estoy bastante enfocada en eso porque pues vemos, ¿no? Los medios de comunicación cómo quieren hacer ver cosas perversas como si fuera algo normal. ¿Alguna vez mencionaste algo sobre el sesgo de autoridad que tiene todavía la gente ante estos medios de comunicación? La gente escucha algo de, por ejemplo, Rosa María Palacios, Juliana Oxenford, y la mayoría de la gente lo escucha y lo cree por el sesgo de autoridad. Esta gente se ha dedicado a desinformar. ¿Tú harías algo con respecto a estas denuncias, ¿no? Si bien no son penales, pero son públicas, en el legislativo? ¿Harías algo con respecto a estas afirmaciones falsas? Totalmente, Yanela. Mira, incluso he redactado ya un proyecto de ley, porque yo estoy trabajando, yo estoy convencido de que vamos a triunfar, ¿no? Y desde ya, conjunto a mi equipo, he redactado un proyecto de ley que le he llamado de apología del delito. ¿Por qué razón, Yanela? Porque hay gente que, amparándose en la libertad de expresión, dice una serie de sandeces, ¿no? Y es verdad, la libertad de expresión es un derecho, pero acuérdate, Yanela, que en el mundo legal existe una expresión que es la siguiente: los derechos no son absolutos. Y en el mundo, digamos, cotidiano, incluso hay un refrán, ¿no? Que dice, tus derechos terminan cuando comienzan los derechos de los demás. Entonces uno no puede hacer lo que le da la gana. Yo me sorprendo cuando Rosa María Palacio, y hay que decirlo con todo su nombre porque además es público, Rosa María Palacio sale y dice: la bomba Molotov no es un arma, chicos, no se preocupen, ustedes tranquilos, ¿no? O sea, ¿qué le estás diciendo a la gente joven? Vete al YouTube, agarra tu tutorial y hazte tu bomba Molotov, tírala nomás. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Es tirar un avioncito, Yanelita, ¿no? Se tira nomás tu bomba Molotov, no pasa nada, ¿no? Eso, queridos hermanos, se acabó. Esta ley que yo estoy proponiendo se llama la ley de apología del delito. Existe, Yanela, en la norma, el delito de instigación a la violencia. Pero esta gente, ¿por qué no cae en ese delito? Porque se amparan en la libertad de expresión. Entonces hay que hacer una acotación a la norma para decir, efectivamente, existe la instigación a la violencia, pero nadie cae porque se amparan. Entonces, el proyecto, ¿qué es lo que dice? Ninguna persona, ni por medio escrito, digital, verbal, etcétera, puede enaltecer, puede
incentivar, fomentar o intentar legitimar la comisión de delitos bajo pena, incluso yo estoy proponiendo de cárcel, entre 2 y 8 años, dependiendo de los agravantes, ¿no? Lo digo de otra manera. Lees tú en el post de una persona conocida y famosa: vamos a quemar el Congreso. Oye, un momentito, o sea, tú tienes derecho a la manifestación, pero no tienes derecho a quemar nada, mucho menos una institución pública. Es decir, ni de valerte de tu autoridad mediática para incentivar a la gente a que haga lo que tú no vas a hacer, porque ellos no van a hacer nada, ellos se van a quedar ahí detrás de la cámara. No, y yo lo digo con mucha pena, pero recuerda que este mundo de los progres, ¿no es cierto?, lo vienen haciendo hace muchos años. Recuerda durante la época de la pandemia, este famoso doctor, ¿no?, que transmite desde Estados Unidos y que transmite en RPP, que decir las cosas como son, ¿ah? Y que decía, las marchas, no, tú puedes salir a marchar contra Merino porque el COVID no te va a afectar, no te preocupes, ¿no? Tamaña hipocresía. Tú decías, oye, ¿qué tal Tamaña un médico? doble moral, sí. Un médico, ¿no? O sea, sabiendo todos que las reuniones pues así causaban un daño terrible a la salud. Entonces, querida Lo que pasa es que los médicos son también ideologizados. No sé si tú sabías eso, pero hay una serie de ONGs que se van a los hospitales, a los fiscales. O sea, un montón de gente está siendo ideologizada, totalmente, ¿no? Están comprándose profesionales, están comprándose la narrativa progre para salir como la autoridad que son, ¿no? Totalmente. Aquí dice, por ejemplo, Michelle, ¿no? Dice, los cabecillas que organizan las marchas para se sancionan. Por supuesto, Michelle, ¿no? Hemos visto a ese patita que salía con una especie de arma, ¿no? Disparando ahí como una bazuca y del otro lado la policía, pues, incendiándose, afectándose. Es decir, eso no puede ocurrir. Tenemos que luchar, ¿no es cierto?, para recuperar el principio de autoridad, que es justamente una de las banderas que yo estoy proponiendo como diputado, ¿no? Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, que hacen tanto por nuestro país, ¿no es cierto? Eso no quiere decir cerrar los ojos ante los malos elementos. Por supuesto que hay malos elementos que tendrán que salir, ¿no es cierto? Más que malos elementos, encontramos muchos policías que no están capacitados, ni siquiera a un diálogo correcto, no tienen protocolos. Hay mucha deficiencia en ese sentido. Hay policías buenos, sí, ¿no? Por ejemplo, esto que pasó con este personaje en Miraflores, no sé si viste el video, Técnico Espinosa, que estaba interviniendo ahí a una persona que estaba haciendo pues exhibicionismo en frente de niños al mediodía. No sé si tuviste la oportunidad de ver ese video que se hizo viral tendencia, y el policía pues estaba, ¿no?, dentro de su razón y haciendo respetar la ley. Sin embargo, mucha gente se le iba encima al policía. Una falta de respeto total a la autoridad, y ahí sí siento de que debería haber un protocolo para que el policía se haga respetar. Sin hacer abuso de autoridad. Esto que dices, Yanela, es clave porque ese policía no estaba en una falta y sin embargo la gente confundida. ¿Y eso por qué pasa, Yanela? Hay que decirlo claro, los últimos 20 años la progresía nos ha metido un lenguaje contrario a las fuerzas del orden. La policía es mala. De hecho, acuérdate, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se defienden los derechos humanos de los delincuentes. No se defienden los derechos humanos de la policía ni del ejército. Entonces, esto por eso hay que salirnos de ahí y basta ya, ¿no? Aquí hay un confundido, ¿no? Que claro, siempre los confundidos no ponen sus nombres. Viajando se llama, ¿no? Viajando 24. Dice, porque es cómplice y aliado de los fusilaznos. Oye, anda, vete a dormir viajando, ¿no? O sea, salte de este live porque estás confundido, estás perdido, hermano. O sea, Rafael López Aliaga nunca ha sido aliado, pues. Hay que distinguir el queiquismo de Fuerza Popular, que tuvo 70 congresistas en la época de PPK, que pudo hacer un cambio para el país y no le dio la gana, ¿no es cierto? Y que nunca le interesó al país. Y hoy día, cuando ve, pues, a un presidente que en actos por lo menos deplorables, ¿no es cierto?, para usar una palabra suavecita, en actos que seguramente le costarán mucho, yo estimo, ya que va a terminar como sus antiguos predecesores en la presidencia de la República, lamentablemente. Y sin embargo, los queiquistas y Fuerza Popular hoy día blindándolo. Que mira que la estabilidad... Cuento chino. Lo que están haciendo es querer pues mantenerse pues en la presidencia del Congreso de la República y seguir pues con la repartija que tienen. Así que a este señor viajando, cómplice de nada, querido hermano. Es más, están enfrentados, incluso están enfrentados. No tiene ningún sentido lo que dicen. Oye, Aldo, pero con esto que está pasando con Gerí, en caso de darse o la censura o la vacancia, ¿qué crees tú? Digamos, vamos a ver, ¿quién lo podría suceder? Entiendo de que están proponiendo... la izquierda tiene su propuesta y la derecha tiene su propuesta, ¿no? Entiendo también que Alejandro Muñante en algún momento propuso a Cueto. Cueto está postulando como candidato al Senado y claro. Las fechas pues se han pasado, él no podría de ninguna manera. Pero yo creo, querida Yanela, que Mari Carmen Alba terminará siendo, si es que se aprueba finalmente la censura o la vacancia, la persona que reemplace a Gerí. Por varias razones. Primero, que ya ha sido presidente del Congreso. Segundo, que es una persona
persona que hoy no está postulando a nada. Tercero, se le conoce como una persona correcta. Ella, a pesar de estar en Acción Popular, pues no se le conoce como parte de los niños ni ninguna de estas cosas tramposas, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo y creemos, mientras que la otra persona, el señor Balcázar, ¿no?, que proponen, es el mismo señor que propuso que las niñas de 14 años ya puedan casarse, ¿no? Sí, Dando no, piernas. dijo que era beneficioso que tengan relaciones sexuales No, se tempranas. están tan, de verdad que tan equivocado, que los propios congresistas, incluso la gente de su propia gente lo miró con tanto asco al pobre que tuvo que retirar él solito pues su proyecto, ¿no? Una cosa estúpida, ¿no? Pero recordemos, Yanela, que para presentar un proyecto necesita la firma de otros congresistas, a uno no presenta el proyecto solo. Entonces, toda esa gentita pues que firmó es público, uno puede revisar ahí, felizmente que ya retiraron eso, pero ese señor pues ¿qué va a hacer? Se está equivocado, perdido en el espacio. Entonces, creo yo, Yanela, que el proceso electoral, el daño que le está haciendo al país el señor José Gerí es enorme. Por eso cuando dice esta señora Keiko, no, que son unos irresponsables, no, el irresponsable es José Gerí, que nos está llevando a esta situación, pero no por eso vamos a cerrar los ojos y decir, estamos febrero, Yanela, y el cambio de mando es en julio. Es decir, este señor va a seguir haciendo su festín, recibiendo chicas en la madrugada, contratándolas en la mañana, recibiendo a otros 300 empresarios chinos. Por favor, ¿ah? O sea, eso no se puede pero permitir, ¿no? ¿sabes qué es lo peor de José Gerí? Porque, mira, eventualmente van a salir las pruebas de todo lo que se le acusa, porque la verdad siempre sale a la luz, la verdad siempre triunfa, como decía Frank Suárez. Entonces, eventualmente se va a saber con pruebas de lo que se le está acusando. Sin embargo, tiene la cara de salir a decir que es inocente de todo, de salir a decir, ¿has visto con qué convicción dice de que él es inocente? O sea, imagínate cuando ya salgan las pruebas, ¿dónde va a meter la cara este tipo? No, totalmente. Además que es una vergüenza, ¿no? Yo tengo mucho respeto por Ernesto Álvarez, que me parece una persona fantástica, ¿no? Su primer ministro, pero es terrible cuando Ernesto Álvarez salía diciendo, no, lo que pasa es que es un hombre joven, ¿no? Su juventud. Yanela, es un pata de 38 años, joven nada. En el ejército peruano hay jóvenes de 24, 26 años, capitanes del ejército peruano, que están dando su vida por la patria, tomando decisiones de vida o muerte. Ese hombre no es ningún chiquillo, ha sido presidente de la Comisión de Economía, es decir, perdón, pero no es un bebito que se confundió. Es que lo dicen para quitarle responsabilidad. Ya sabemos cómo se manejan estos, ¿no? Lo cierto, Daniela, es que lo que ha hecho la bancada de Renovación Popular es lo correcto, lo honesto, más allá del cálculo político, ¿no? Lo coherente. Lo coherente. El proceso electoral no se va a poder viciar porque la OMPE, el jurado y la RENIEC manejan el proceso. No tiene nada que ver con el presidente de la República. Y no podemos permitir que un señor con esta cataña, con esta catadura, siga siendo presidente de la República. Eso es incorrecto, ¿no? Bajo ninguna posibilidad. Entonces, por eso lo que está haciendo Renovación Popular es firme y yo espero que los demás congresistas pues vayan en esta línea y hoy día se toma una decisión histórica para el Perú. Lamentable para ese señor, pero le ha quedado grande la banda presidencial, le ha quedado grande la posición de presidente y el Perú no está para juegos, Yanela. Entiendo. Oye, y María del Carmen Alba es de derecha, es pro mercado, ¿no? Tú, en caso de que censuren a Gerí, tengan que elegir, ¿no? El día de hoy, ¿tú consideras que, por ejemplo, Fuerza Popular le daría el voto a María del Carmen Alba? Yo espero, ¿no?, que finalmente la gente, el 1 a 1 de los congresistas de Fuerza Popular reaccione, porque lo que ha hecho su lideresa ayer es más bien un atentado contra el país. No hay que comernos el cuento, ¿ah? De que, ay, no, la inestabilidad, ese es un cuento chino. O sea, no hay que meternos ese cuento, sino que decir las cosas claras. Entonces yo espero que finalmente en el 1 a 1 tengan la responsabilidad frente al Perú. Y si no, Yanela, lo veremos en ese panel, porque la noticia está dándose en este momento. Se están discutiendo, etcétera. Entonces, lo veremos en ese panel en el que se den los votos, quién es quién verdaderamente, ¿no? Entonces, en fin, aquí también hay un esforzado que dice, López Chao, presidente. Mira, hermano, yo soy profe de la UNI. López Chao hizo cuenta ese pasaje porque yo lo he escuchado y por favor para que todos se enteren. Te lo digo para que sepas a este señor que no sé quién es, un iluso, ¿no? Alfonso López Chao ha sido rector de la UNI, siendo uno de los rectores más desastrosos de la UNI, porque ni bien entró a ser rector, se olvidó de ser rector y se dedicó a hacer campaña, a viajar por provincia, con recursos, etcétera, a ser invitado por acá, por allá y a hacer campaña política. Puso un local de la CEPRE UNI en Juliaca que todo el mundo cuestionó. ¿Qué hace la CEPRE UNI en Juliaca? Si acaso vas a poner un local de la CEPRE UNI,
de la Universidad de Ingeniería más prestigiosa del Perú, ¿por qué no la pones en la ciudad más importante del Perú después de Lima, que es Arequipa? ¿O por qué no la pones en Chiclayo? ¿Por qué en Juliaca? Todo era un cálculo político el señor López Chau, ¿no? Es decir, un gobierno en la UNI desastroso. Y lo peor de todo, que antes de salir hizo un cambio en el estatuto junto con el grupo que lo acompaña. ¿Para qué? Para que pueda sucederlo no quien le corresponde, que es la vicerrectora académica, sino el vicerrector de investigación. ¿Cuál es el resultado de este experimento? Que hasta día de hoy la SUNEDU no acepta el registro de los títulos y grados de los egresados de la UNI porque la firma del señor vicerrector de investigación no es válida. Lo mismo acaba de hacer el CONCITEC. Entonces, esto es lo que ha generado este señor López Chau con su locura, ¿no? ¿Sabes de cuántos estudiantes estamos hablando aproximadamente? Mira, deben ser cientos, si no miles, Yanela, de gente que se está perjudicando porque recuerda que el día de hoy, cuando uno postula un trabajo, la gente ya no te pregunta, sino que entra a SUNEDU y ve tu registro, ¿no? Entonces, como ni siquiera pueden registrar sus títulos, los egresados de maestrías, los egresados, son miles, los egresados de pregrado, etcétera, por la culpa pues de este caballero. Entonces, a ese iluso, ¿no? Dice, van a votar por López Chau, estás perdido, hermano. No, esta gente está engañada, o sea. Por muchas razones, ¿no? Entre la apología que le hace a personajes con, ¿no? Abimael Guzmán, imagínate. Sí, yo escuché al profe sobre ruedas decir que efectivamente Abimael Guzmán fue un líder, pero ¿sabes qué? ¿Dónde está el trasfondo de que López Chau lo ha dicho a modo de engrandecerlo? Lo ha querido engrandecer, lo ha querido edificar. Además, ahí yo ¿no? hago un uso clásico de la palabra liderazgo, ¿no? Porque el liderazgo siempre te lleva a buen puerto. El líder te lleva siempre a una visión, ¿no es cierto?, positiva. El líder no te lleva a la muerte, ni al desastre, ni al odio, ¿no? Eso puede ser una connotación buena, claro. Puede ser un cabecilla, ¿no? Ese puede ser, pues, no sé, pero no un líder. Entonces, la definición clásica del liderazgo es aquella persona que tiene pues unos valores, tiene una perspectiva, ¿no? Acuérdate que la palabra liderazgo surge pues en una connotación empresarial en la que uno dice, oye, el que es gerente tiene que tener características de liderazgo, no en una connotación militar. En una connotación militar hay auténticos líderes, hay patriotas que defienden a su patria, ¿no es cierto? Y hacen uso de un liderazgo fantástico, pero en cambio hay delincuentes y cabecillas, ¿no? A esa gente no se le puede llamar líder. Entonces, a mí me sorprende. Pues, además, eso es un tema. Luego, Polanyi Campos, luchador social, imagínate, ¿no? Y luego, por otro lado, la burrada, siendo él economista, ¿no? Vamos a agarrar el 50% de las reservas internacionales. O sea, la verdad que yo como ingeniero de la UNI, me da vergüenza ajena que un señor que ha sido rector de la UNI diga eso. Gracias a Dios, él no fue egresado de la UNI, ¿no? Él estudió en otra universidad y los señores de esa otra universidad seguro que lo condenan, pues un payaso, ¿no? Sí, es verdad. No entiendo yo a la gente que quiere votar por este personaje, López Chau, ¿no? Además, rara su campaña millonaria, ¿no? ¿Quién lo está financiando? Porque los empresarios no creo que sean. No creo que haya empresarios que lo estén financiando. No, es impresionante, pero en fin. Aquí lo importante, Yanela, es que no se trata en el Perú de odios de un lado ni para el otro. Se trata de quién es capaz de hacer la tarea por el Perú. Entonces, cuando vimos en el CADE, Rafael López Aliaga presentó un plan programático claro y completo. El día 12 de la semana pasada, el jueves 12 de la semana pasada, hizo una ampliación con mucho detalle y no solo eso, Yanela, presentó a cada una de las personas que lo están acompañando. Y a mí me dio muchísimo gusto, aparecieron cada una de las personas, yo estuve presente y me encantó ver, por ejemplo, a Alex Contreras, ¿no? Porque Alex Contreras efectivamente fue ministro de Economía con Dina Boluarte, efectivamente, pero Alex Contreras es un funcionario de carrera del Ministerio de Economía, en primer lugar, es una persona que ahora trabaja para el BID, ¿no? En un alto puesto, y por otro lado es una persona que se negó, Yanela, a seguir poniendo plata para la quebrada Petroperú. Yo te doy un dato que aquí a toda la gente que está conectada le puede indignar, como a mí me indigna, ¿no? El año 2025, Yanela, el gobierno peruano metió $1.000 millones para que Petroperú pues pueda pagar solamente el servicio de deuda. Es decir, solamente la deuda que tiene, como el Estado peruano es aval, $1.000 millones, ¿no? Esos $1.000 millones son los que sirven para la investigación militar y policial. Hubiéramos podido construir colegios, hospitales. Es decir, es un desastre. Por eso no podemos seguir pensando como piensan los rojos y los progres, ¿no? Y te meten el cuento de, no, son activos que son importantes para el Perú. Oye, compadre, más importante es la seguridad y la vida de los peruanos, ¿no? Exactamente. No, es que los agarran por el lado, ¿no? Por el sentimiento, agarran a esta gente, les dicen, no, pero el Perú se va a quedar sin esto. Y el ejemplo más claro de privatización es, pues, Luz del Sur, ¿no? ¿Cómo era el servicio de antes? ¿Cómo era el servicio después de que
se privatizó y en fin, tenemos ejemplos claros. Ahora, Aldo, con este tema de la batalla cultural, a mí me interesa mucho este tema de la batalla cultural, no dejar entrar leyes progres pues al Perú, pero para eso entiendo que también deberían haber leyes un poco más conservadoras, ¿no? Milagros Aguayo nos ha ayudado bastante en ese sentido. Una vez que tú entres, porque estoy segura de que vas a ser congresista, yo lo sé, tengo buenas expectativas. Una vez que tú estés ahí, he visto que tienes pensado leyes para los emprendedores, para la seguridad, el gota a gota y todo eso. Y si quieres puedes también decir un poco de eso para que la gente te escuche, pero yo también quisiera saber si tienes pensada o no, alguna ley que vaya en contra de los progresistas o en contra de estas ideas progres. Totalmente, ¿no? Aquí veo a César Augusto que pone una frase que me encanta: la ola celeste es inevitable. Efectivamente, César Augusto. Somos un tsunami, el tsunami celeste. Un tsunami de amor, ¿no? Un tsunami de vida, un tsunami de alegría, ¿no? Pero sí, Yanela, yo me he propuesto, y lo he dicho públicamente, de montar una coalición por la vida y la familia. ¿Por qué razón, Yanela? Porque no se trata solamente de Renovación Popular. El Perú es un país cristiano. Si sumamos entre católicos y evangélicos cristianos, sumamos los cristianos, pues un porcentaje que supera el 95% de la población de este país. Este país es un país cristiano, es un país con raíces profundamente conservadoras, ¿no? Además, la cultura occidental, Yanela, es una cultura que se compone por tres columnas. Si fuera un tejido, son tres mimbres las que componen pues la cultura occidental, ¿no? El pensamiento griego, el derecho romano y el cristianismo. Quieras o no quieras, aunque la gente sea atea, etcétera, son los tres componentes de la cultura occidental. Por eso que tenemos que defender con claridad el primer principio que acoge Renovación Popular, es el principio de el respeto a la dignidad de la persona humana, porque es el primer principio de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? La es dignidad intrínseco al ser humana. humano. Y la dignidad de la persona humana tiene que ver con la vida, con la familia, con la libertad, que son características de la dignidad humana, ¿no? Una persona tiene el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte, ¿no? Ahora que ha pasado este episodio, ¿no? En el que los progres se han escandalizado por la foto, que efectivamente uno puede decir, ok, de hecho Renovación Popular hizo un comunicado diciendo que no estamos de acuerdo en la publicación de esa foto, ni en politizar a los niños por la política, y en eso todos estamos de acuerdo. Pero una cosa es eso y otra cosa es el cargamontón mediático y engañoso, tergiversando, diciendo que aquí obligan, diciendo que hacen daño a las niñas, es decir, todo lo contrario. El Ministerio de la Mujer decía que era una casa hogar ejemplar y la publicaba en sus propias redes, ¿no? Y lo es, ¿no? Entonces, yo te digo, Yanela, ¿no? La gran labor que se hace en ese hogar refugio merece ser apoyado. Pues yo hice una publicación inmediatamente, incluso fui personalmente a ver a Milagros Aguayo para estar junto con ella y solidarizarme personalmente. Y entonces no podemos ser en esto tibios. La vida, Yanela, se defiende o no se defiende. La familia o se defiende o no se... Acá no hay puntos medios. Entonces yo he propuesto, Yanela, la formación de lo que he llamado la coalición por la vida y la familia. Esta coalición... Estoy seguro que estará integrado por todos los miembros de Renovación Popular, pero además quiero convocar a miembros de otras bancadas, porque el Perú es un país cristiano. Yo recuerdo, Yanela, y eso le digo a toda la gente que está pensando pues en por quién va a decidir votar, ¿no? Hay una cantante que se llama Martina Portocarrero. Martina Portocarrero es una cantante de música yacuchana que tiene pues algunas canciones que la gente le decía filo terrorista. Pero sin embargo, la misma Martina Portocarrero, Yanela, es quien compone una canción que se llama Mamá de las Mercedes. El cha, Yanela, no sé si tú sabes, el cha en quechua es el diminutivo. Es decir, mamacha, es decir, mamita, mamita de las Mercedes, una forma cariñosa de dirigirse a la Virgen de las Mercedes que tanta devoción tienen Ayacucho, ¿no? Y la canción dice, Yanela, mamacha, mira a tus hijos, unos a otros se matan. Esa es la señal clara, Yanela, que lo que no pudieron hacer los rojos radicales en Ayacucho es quitarle la fe a la gente peruana. En el Perú, hasta el rojo más radical, cuando tú escarbas un poquito, descubres que tiene fe. Por eso yo voy a montar esta coalición por la vida y la familia, convocando a también parlamentarios de otras bancadas, de tal manera que no aparezca ningún aventurero que quiera pues aprobar leyes en favor del aborto o cosas que no son lo que el Perú necesita, ¿no? El Perú lo que necesita es la protección de la vida, la protección de la familia, que los progres tanto atacan. ¿Y por qué atacan tanto a la familia, Yanela? Porque una sociedad con familias bien constituidas es una sociedad fuerte y firme. Y si no, Yanela, basta ver cómo sufren los niños de familias disfuncionales.
mujeres sufren mucho, ¿no es cierto? Es verdad, Y sí. por eso tenemos que ayudar, ¿no? El hombre no es el enemigo y la mujer es la víctima. Ese es el mensaje progre, ¿no? Oye, Claro. tanto hombres y Opresor, mujeres. oprimido. Así es, ¿no? Tanto hombres y mujeres tenemos que luchar para sacar adelante este Perú. Por eso no se trata de ideologías, de izquierdas, se trata de quién es capaz de hacer la tarea por el Perú, y ese es Rafael López Aliaga, ¿no? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Aldo, por haberme acompañado el día de hoy. Cuando quieras podemos volver a transmitir, ¿ah? Tenme en consideración, me Lo encanta conversar, me máximo. ha encantado conversar contigo, la verdad, lo máximo. He reafirmado la convicción que tengo de votar por ti. Te doy un 20, como mucha Eso, gente sé que te va a dar un eso. 20 también, AD 20 te vamos a poner. Y a toda la gente, lo digo en estos minutos finales, y yo te agradezco muchísimo, Yanela, por tu paciencia, porque estábamos coordinando tantas veces, ¿no? Y No al te final ya lo preocupes. pudimos hacer, ¿no? Pues yo les digo a todos, queridos hermanos, este 12 de abril tenemos una oportunidad de oro, la oportunidad de empezar un auténtico cambio. Entonces yo les pido a todos ustedes, queridos amigos, este 12 de abril, cuando llegues a votar, marca las 5 R's, las 5 R's de frente. Renovación Popular, y en la columna de diputados escribe el número 20 de Aldo Bravo. Queridos amigos, un fraterno abrazo. Gracias, Yanela. Gracias a ti, Aldo. Como te decía, tienes mi voto y cuando quieras podemos salir nuevamente a transmitir, no hay ningún problema, ¿ok? Para Lo que la gente máximo. se entere de la clase de candidatos que tiene Renovación Popular, ¿no? De la calidad de Aldo Bravo, por ejemplo. Lo máximo. Muchas gracias, Yanela. Cuídate mucho. Gracias, amigos. Hasta luego.